El gobernador aludía el artículo 194 de la Constitución Nacional vigente que facultaba al gobierno departamental para nombrar a sus agentes. El gobernador destituyó entonces a Francisco Neira y nombró como rector a Gerardo Recio Bueno a través de un consejo directivo que respondía a sus disposiciones e intereses. El temor de gruesa parte del profesorado por su estabilidad laboral se reunió entonces con los discursos de autonomía que balbuceaban ya los estudiantes como eco del programa y las luchas que la FUN adelantaba en las universidades. Así surgió la primera huelga estudiantil, con el apoyo o incluso promoción de los profesores, con el respaldo de los padres de familia y el aplauso, entre bambalinas, de Ramón Antonio Azcárate y la élite bugueña, que repudiaba la intromisión de un advenedizo. En la memoria de los participantes quedó una inmensa caricatura hecha por Oti Patiño, con la cual se inició el movimiento. Era el dibujo del rector nombrado con una leyenda, Gerardo Recio Bueno. Con engrudo, los estudiantes la pegaron en una de las paredes que daban frente a la iglesia de Santo Domingo. El lunes 22 de marzo, a primera hora de la mañana, los estudiantes se tomaron las instalaciones del colegio y declararon la huelga indefinida. Las emisoras reprodujeron libremente los mensajes de los huelguistas y pidieron al gobernador una pronta solución consecuente con las peticiones. En horas de la noche se citó a los padres de familia, quienes asistieron en forma masiva y manifestaron su respaldo. Entre ellos, la figura de Francisco Neira era altamente estimada. Dirigentes del sindicato de la compañía fosforera expresaron igualmente su solidaridad. Culminada la reunión, los huelguistas se retiraron a sus casas. El corresponsal del país se limitó a informar citando las fuentes. Para el gobierno departamental eran los profesores quienes habían obligado a los estudiantes a lanzarse a la huelga. Es más, en realidad la dirigía. La situación de fondo estaba en las afirmaciones que el nombrado rector Recio había formulado en una mesa redonda. Recio consideraba necesario darle al colegio una nómina de profesores que en un todo estuviera a la altura del prestigio y tradición de este histórico claustro. A pesar de la huelga, Recio tomó posesión del cargo el 24 de marzo en una breve ceremonia en la que estuvo presente el secretario de Educación Departamental Luis Enrique Borrero y el subsecretario Antonio J. Torres, reconocido educador bugueño. Terminado el acto, los tres personajes se trasladaron al colegio y se reunieron con los profesores, quienes enfáticamente negaron cualquier relación con la huelga del estudiantado. El profesor Iguarán solicitó incluso una investigación oficial para determinar si los profesores estaban o no implicados en la decisión de sus alumnos. Recio estipuló que no era su actitud iniciar investigaciones en contra del profesorado y aclaró sus afirmaciones anteriores comprometiéndose a no pedir el cambio o destitución de ninguno de ellos. Los profesores propusieron como solución a la huelga la designación de rector con base en una terna conformada por los profesores Daniel Payán, Roberto Tofiño y Carlos Barraza. El secretario de Educación le recordó que el colegio tenía rector y que la reunión no se había citado con el propósito de pedir candidatos para un cargo ya ocupado. Como no hubiera de acuerdo, se pidió el envío de una comisión compuesta por profesores y estudiantes a la gobernación para buscar salidas a la huelga. Al día siguiente, 25 de marzo, los estudiantes decidieron sacar pupitres a la calle y bloquearon la carrera 13. El liceo femenino, a pocos metros del colegio, se paralizó igualmente por decisión de sus alumnas con el apoyo del profesorado. El secretario de Tránsito, Francisco Bustamante, se presentó al lugar y pidió la apertura de la vía. Los estudiantes argumentaron que no eran ellos los causantes del bloqueo, sino el gobierno departamental con su intransigencia. Poco después se presentó el alcalde municipal, Rogerio Tenorio, quien pidió el retiro inmediato del bloqueo bajo amenazas de proceder con la policía si su petición no se atendía. Sin embargo, no hubo un solo enfrentamiento, ni siquiera presencia uniformada en los alrededores del claustro. La alcaldía, el ejército y la policía se sustrajeron finalmente de cualquier intervención y los estudiantes regresaron pacíficamente al colegio. Las puertas del académico y del liceo se cerraron y las llaves quedaron en poder de dirigentes estudiantiles. Cuando se dirigía a su casa ubicada en el barrio de Invasión llamado Marquetalia, uno de los estudiantes, Simeón Tintinago,
fue abordado por Jaime Azcárate. Le expresó que la sociedad bugueña vería con buenos ojos que el rector fuera el sacerdote jesuita Fabio Villegas, entonces capellán del colegio, y que le solicitaba su colaboración para lograrlo. Tintinnagua respondió agradeciendo su interés, pero advirtió que no estaban buscando candidatos y que él no podía decidirlo. De acuerdo con la versión del profesor Carlos Moncayo, se escuchó decir que el propio gobernador le había ofrecido también la rectoría a Villegas. Con los edificios cerrados, sin clases y con la mirada benévola de las autoridades locales y el profesorado, una comisión de estudiantes se presentó el 26 de marzo en el despacho del gobernador. El diálogo fue infructuoso. Según dijo el mandatario, primero saldría él de la gobernación antes que lo hiciera Recio de la rectoría del colegio. Sin solución a la vista, tras profesores del claustro, incluido el vicerrector Daniel Payán, les pidieron a los estudiantes proponer la rectoría temporal de Payán para regresar a clases y no perder más tiempo. La solicitud fue rechazada de plano. Por el contrario, el martes 30 de marzo los estudiantes ingresaron al plantel y decidieron permanecer en él indefinidamente. Se establecieron turnos de vigilancia y se adoptó la huelga como una escuela de lucha. Por primera vez un grupo de estudiantes amaneció en el edificio del colegio. Aunque pocos días antes del inicio de la huelga fue dinamitado el busto de José María Cabal en la plaza central del pueblo, el acto no se relacionó con la movilización estudiantil. En la madrugada del 14 de marzo, una bomba de mediano poder se ubicó entre las piernas del bronce dedicado al prócer. Sus extremidades inferiores, arrancadas del pedestal, quedaron misteriosamente en pie, pero el tronco y su cabeza se derrumbaron mientras otras piezas saltaron como esquilas hacia la catedral y el convento de San Vicente en esquinas opuestas. En la imaginación burlona del pueblo, se dijo entonces que al convento habían caído las partes nobles de Cabal. En ese momento, en el Hotel Guadalajara se realizaba un agasajo a los ministros de Obras Públicas y de Comunicaciones Tomás Castrillón y Cornelio Reyes. Este último nació en Ginebra, municipio del Valle, conocido por sus antiguos contactos con el cóndor de León María Lozano y senador alvarista al momento de la masacre en Puente Rojo. Habría sido el objetivo del acto terrorista. Sin embargo, como el autor no pudo acercarse al homenaje por la seguridad del acto, encartado con el explosivo y en medio de un torrencial aguacero, decidió ponerlo en las entrañas de Cabal, como mensaje a las élites bugueñas. Por supuesto, la persecución y los allanamientos volvieron contra los comunistas o los sospechosos de serlos, pero no se tocó en absoluto a los estudiantes huelguistas. Por el contrario, ellos mismos, en cabeza de Jairo Campo, estudiante de 5º año de bachillerato, repudiaron el hecho con discursos frente al pedestal vacío. Para entonces, Manuel Marulanda Verles se encontraba en el Cauca, a pocas horas de Buga, dispuesto para asaltar a INSA. El viernes 2 de abril, el gobierno departamental lanzó un ultimátum a través de una resolución. Nombrar y remover libremente al rector era una atribución constitucional del gobernador. Por consiguiente, el paro era una abierta rebeldía sin justificación. Agotados los medios de convicción y pasado un tiempo prudencial, el gobierno expresaba su respaldo al consejo directivo y su apoyo al nuevo rector, ordenando a los estudiantes el retorno inmediato a las aulas. Se convocaba el reinicio de las clases para el día 5 de abril, tanto del colegio académico como al liceo femenino, so pena de decretar el cierre indefinido de ambos establecimientos escolares. La Inspección Nacional de Educación efectuaría una exhaustiva revisión de ambos planteles al reanudarse las tareas escolares después de las vacaciones de Semana Santa. Los estudiantes, sin embargo, no acataron la disposición. El domingo 4 de abril circuló el rumor según el cual un grupo de exalumnos, apoyados por la fuerza pública, recuperarían el colegio para obligar el retorno a clases. Los estudiantes ubicaron los altavoces del colegio sobre la carrera 13 y la calle Quinta, preparando el himno nacional para hacerlo sonar en caso de que apareciera la fuerza pública. Se cerraron las puertas de entrada y se ubicaron en el segundo piso con gran cantidad de tomates podridos y mangueras con aguas para contrarrestar cualquier intento de incursión. Los padres de familia de una delegación de Sintrosfósfera acudieron al colegio para impedir toda tentativa. Profesores
y personalidades del pueblo, incluida la plana mayor de la política local, visitaron en remoría la casa de Gerardo Recio para implorarle su renuncia como solución al problema. Recio accedió y el gobernador quedó solo. El nombramiento del rector, le habían recordado, se haría con el consentimiento de las autoridades locales. Daniel Payán se presentó personalmente al colegio portando una copia de la renuncia presentada por Recio. Fue así como surgió un nuevo nombre que contaba con el aval del alcalde y del director político Ramón Antonio Azcárate. Es más, se dijo a baja voz que era una decisión tomada entre el alcalde Tenorio y Ramón Antonio. Se trataba de Cayetano Delgado Plaza, médico de profesión, conservador, exdirector del Hospital San José. En un principio, Delgado Plaza se negó a aceptar. Sus obligaciones, dijo, le impedían dedicarse de tiempo completo al colegio. Los profesores y padres de familia admitieron su condición en una amplia reunión que se llevó a cabo en el Paraninfo del colegio el 5 de abril y le rogaron asumir el cargo para resolver la situación lo más pronto posible. Al día siguiente, 6 de abril, tomó posesión del cargo y el colegio volvió a la normalidad. Para el corresponsal del país, la población se encontraba unánimemente complacida con esta designación. Como rector, Cayetano Delgado tramitó de inmediato la personería de la Fundación Colegio Académico como entidad de derecho privado para solventar jurídicamente la autonomía del colegio. Asimismo, para evitar suspicacias, contrató el diseño del nuevo colegio con la Universidad Nacional, que dispuso para ello la participación de su profesor Dicken Castro, formado en Estados Unidos y Europa, y uno de los primeros arquitectos en utilizar el ladrillo a la vista para el diseño de interiores y muros de los edificios. Los estudiantes, entre tanto, discutían nuevas visiones y conceptos sobre la autonomía escolar. Algunos cuestionaban la asistencia obligatoria a misa, la mediocridad de ciertos docentes y la participación en desfiles cívicos o procesiones, mientras otros reflexionaban sobre la enseñanza de la huelga y se compenetraban con el estudio de la realidad nacional. Su movilización fue seguida por el cese en la Universidad de Antioquia y una beligerante protesta estudiantil cubierta ampliamente por los medios de prensa que abarcó varias ciudades del país. Los periódicos se leían de manera prolija y estas noticias se pegaban en carteleras y se comentaban en grupos de estudio. Más o menos dóciles hasta entonces, la huelga propia y el movimiento estudiantil nacional les ofrecieron nuevas consignas y perspectivas a los estudiantes del colegio a través de las noticias, pero ante todo de viva voz. Conocieron detalles acerca del FUN, las huelgas en la UIS y la Universidad de Antioquia, gracias a los relatos de egresados que estudian en la Universidad Nacional o en la Universidad del Cauca, como Víctor Manuel Moncayo o Pablo Cázares Corrales. Fue así como surgió el propósito de romper con la élite local que históricamente detentaba el gobierno del colegio. Tenían que trabajar para la construcción de un consejo estudiantil que les permitiera democráticamente participar en la orientación de las políticas del claustro y la designación de su propia dirección. Tenían que prepararse para promover un cambio total en su plantel, que incluyera la vinculación de profesores con un nuevo concepto del mundo, abiertos a su transformación y a las nuevas ideologías, pedagógicamente formados. Tenían que trabajar para alcanzar una plena autonomía como la propuesta en el programa de la FUN para las universidades. Eran adolescentes, casi niños, pero hablaban con propiedad de nuevos conceptos sobre la autoridad y la democracia. En cierta forma, consideraban al colegio una universidad porque así lo conocieron en su historia, en el himno, en el imaginario de la población. Sus expresiones empezaron a girar tras este objetivo. Se tornaron críticas, cuestionadoras. Héctor León Moncayo preguntó en un artículo si la primera piedra para la construcción del colegio era también la última. En otro, calificó de infamia la manera como se dio de baja a Jacinto Cruz Usma, el famoso Sangre Negra, castrado, muerto con tiro de gracia y arrastrado su cadáver por un carro del ejército. Luis Alfonso Mondragón y Rafael Quintero se mezclaron en las reuniones promovidas por los jesuitas para discutir sus doctrinas, con propiedad y apoyados por el profesor de estética
Julio Romero Lozano, quien les dio a conocer los Beatles, discutieron con los docentes para quienes solo la música clásica era verdadera y digna música. Para entonces, los verbos irreverentes y sarcásticos de ñato Diego Martínez, estudiante de 5º año, se aprendían con soltura y se repetían en secreto. Cuando nuestro primer padre, Adán, se puso las primeras botas, se sentó en una arena a rascarse las pelotas. Esta, tal vez la más inocente, inicia una serie sorprendente de poemas referidos a los santos que Martínez conocía ampliamente porque sus padres vendían reliquias al lado de la basílica.